Las mentiras que construimos nos protegen, pero al mismo tiempo nos alejan. Es el precio de la verdad demasiado alto para pagar cuando lo que más deseamos es ser amados. En medio de secretos y revelaciones, los personajes se enfrentan a la lucha interna entre ser honesto y perder lo que más valora. Seon, lleno de emociones, le da un beso a Jin-woo, quien, aunque se siente tocada, aún duda de que él la haya perdonado completamente. En este acto, Seon refleja la lucha filosófica entre la verdad y el autoengaño. A lo largo del capítulo, enfrenta el dilema moral de que si debe o no revelar sus secretos a Jin-woo, ya que mientras siente el impulso de ser sincero, también teme las consecuencias de la honestidad. Esta tensión interna entre lo que realmente es y lo que aparenta ser nos invita a reflexionar sobre la autenticidad humana y cómo nuestras identidades a menudo están filtradas por el miedo a ser lo que más valoramos. Ya en casa, Seon y Jin-woo conversan sobre los 3 años de silencio que hubo entre ellos. Un periodo en el que Seon le dijo cosas que la lastimaron profundamente y Jin-woo siente que, aunque hay algo que él le oculta, no ha sido completamente perdonada, lo que refleja su propio miedo a la vulnerabilidad. En sus palabras vemos cómo Jin-woo filosóficamente representa la lucha existencial de la humanidad, el deseo de conectar con el otro mientras se teme perder esa conexión. Su temor de ser rechazada y su necesidad de aceptación la llevan a buscar la verdad a toda costa, aunque sabe que podría alejarla de lo que más anhela, una relación emocional profunda y honesta. Mientras tanto, el padre de Seon se enfrenta a los reporteros y flores fúnebres llegan con mensajes inquietantes, lo que presagia la continua complicidad y oscuridad en la vida de Seon. Él sigue la pista del estafador y su cómplice, mientras Jin-woo recibe un mensaje con un video de este mismo estafador que la hace sentir amenazada. Esto desencadena una serie de eventos en los que Seon persigue a Jin-woo y a Sang-no, quien investiga desapariciones de niños de un orfanato. Jin-woo, alarmada, se interesa por el caso y muestra un video del estafador, confesando su miedo a que él la descubra. Ella le pide a Seon que le cuente sus secretos más oscuros, ya que, a pesar de sus temores, busca una relación completamente honesta. Esta petición subraya la paradoja de su existencia. Al desear honestidad, se enfrenta a la posibilidad de que esa verdad podría alejarla de lo que más necesita, la cercanía emocional con Seon. Al mismo tiempo, Ina regresa y revela a Jin-woo que los análisis del ADN indican que Ui-jong y Saeon no son consanguíneos, lo que lleva a Jin-woo a descubrir más secretos oscuros sobre la familia de Seon. Este nuevo giro en la trama no solo impacta a Jin-woo, sino que también pone a Seon en una posición aún más vulnerable frente a los secretos de su pasado. Un encuentro con un hombre llamado Jeon lo conecta con un oscuro incidente de su niñez, en el que presenció la muerte de un niño, lo que pone en duda su propia moralidad y lo acerca aún más al dilema existencial entre la verdad y el autoengaño. Finalmente, Seon llega a una casa en llamas relacionada con el señor pescador, el señor Jeon, pero no logra salvarlo antes de la explosión. Esta escena de desesperación resalta la idea filosófica de que, a pesar de los intentos de redención y sacrificio, las decisiones del pasado y los secretos que aún guarda pueden tener consecuencias irreparables. Al mismo tiempo, Ina le revela a Jin-woo la verdad sobre todo lo que desconocía, dejando a Jin-woo completamente sorprendida y cuestionando aún más sus propias decisiones y la sinceridad de los demás. A lo largo de este capítulo, Seon y Jin-woo reflejan cada uno a su manera la lucha entre la necesidad de conexión y la posibilidad de perder a través de la honestidad. Mientras Seon lucha con el temor de revelar la verdad, Jin-woo, por su parte, enfrenta el dilema de aceptar esa verdad, aunque sea dolorosa, para poder construir una relación genuina con él. La paradoja en la que ambos se encuentran resalta la complejidad en las relaciones humanas, el deseo de ser amado y comprendido, pero también el miedo de que la vulnerabilidad y la verdad puedan separarlos de lo que más anhelan. Y como reflexión, en la vida a menudo nos encontramos en una encrucijada entre lo que sentimos y lo que somos capaces de decir. Guardamos secretos, tememos la verdad y el dolor de que pueda traer, pero a veces
Es solo al compartir nuestra vulnerabilidad que encontramos la verdadera cercanía. Al igual que Ji-Nu y Seon, todos enfrentamos la paradoja de la necesidad de autenticidad mientras tememos lo que pueda suceder si somos completamente honestos. La verdad, aunque dolorosa, es el único camino que lleva a la libertad de ser, porque es al enfrentar nuestras propias sombras que podemos alcanzar una conexión genuina y duradera. Y como frase, el silencio solo tiene sentido cuando no hay nada más que ocultar. ¿Hasta qué punto nuestra identidad es realmente nuestra? ¿O es la suma de secretos, mentiras o lo que otros deciden que somos? En este capítulo, Seon y Ji-Nu enfrentan una verdad tan oscura como reveladora. Mientras él lucha con la paradoja de ser quien no es, ella se enfrenta a las consecuencias de descubrir lo que no quería saber. El capítulo comienza con la revelación de In-na. Ji-Nu le responde que fue su elección casarse con Seon, que no fue su mamá quien lo obligó y que todos tienen secreto. Esta declaración de Ji-Nu refleja su vulnerabilidad y la aceptación de las imperfecciones de su vida, lo que conecta con su personaje, quien en este momento parece mostrar una fortaleza interna para aceptar las complejidades de su vida con Seon. Le confiesa a In-na que ella también ha engañado a Seon varias veces, pero nunca tuvo la oportunidad de hablar de eso, lo que muestra cómo Ji-Nu, al igual que Seon, está atrapada en su propio laberinto de mentiras. In-na, sorprendida, escucha a su media hermana hablar tan abiertamente sobre estos secretos. La tensión entre las hermanas crece ya que ambas comparten el peso de vivir bajo la sombra de secretos familiares. A pesar de las tensiones, ambas están seguras de que no fue el padre de In-na ni la madre de Ji-Nu quien enviaron el papel revelador sobre Seon. Pero algo en la oscuridad ha estado manipulando los eventos. Al parecer, alguien sabía de que In-na no se casaría con Seon si veía ese papel y por eso intentó evitar el matrimonio. Esta revelación abre una nueva pregunta. ¿Quién es en realidad Park Seon? Ji-Nu, al llegar a la casa de su suegro, exigen que llamen a la policía, pues Seon ha desaparecido. Se enfrenta a la familia Park, revelando que sabe que Seon no es su hijo biológico y que ella en realidad era su reemplazo. Esta confrontación refleja cómo Ji-Nu ha llegado a un punto de ruptura en la que las verdades dolorosas ya no pueden ser ignoradas. No solo está luchando contra los secretos de su esposo, sino también contra una familia que ha estado viviendo bajo una fachada. Mientras tanto, Sang-no llama a Ji-Nu y le informa que Seon está en cirugía. Sang-no había investigado al pescador Jeon, pero el hombre lo echó cuando mencionó la mansión del orfanato, añadiendo más misterio a este caso. Cuando Seon despierta, se enfrenta a su propia verdad. Le cuenta a Sang-no que el señor Jeon lo crió y le explica que la relación con Ji-Nu no es inapropiada, ya que ella es su única familia que tiene. Sin embargo, mantiene la relación oculta, pues sabe que la verdad está a punto de salir a la luz y no quiere poner a Ji-Nu en una situación incómoda. Este conflicto interno de Seon refleja su lucha con la identidad, un tema central en su personaje. Aunque ya sabe que él no es Park Seon, la verdad en su vida sigue siendo un enigma. A lo largo del capítulo se enfrenta a la paradoja de su identidad, cuestionándose si es lo que cree ser o lo que los demás lo han hecho ser. Este dilema existencial le da una profundidad a su personaje que refleja cómo la identidad está moldeada tanto por la percepción propia como por las circunstancias que nos rodean. En el hospital, Seon le revela a Ji-Nu que quiere dejar de vivir como Park Seon y comenzar una nueva vida con ella. Sin embargo, el señor Jeon, al despertar, le pide disculpas por el pasado y le revela que del niño que estaban ahogando perdió la memoria. Al hacerlo, Seon se enfrenta a la complejidad de su origen y a la decisión de seguir viviendo bajo una falsa identidad o abrazar la verdad. Esta revelación genera una reflexión sobre cómo la identidad no es solo un reflejo de lo que hemos vivido, sino también lo que nos han obligado a ocultar. Mientras tanto, Ji-Nu, al revisar la habitación de Seon, encuentra el teléfono con modulador de voz escondido. Ella decide entregarlo a la policía, pero cuando Seon llega y se ve con ella, descubre de que él no es Park Seon. El verdadero Seon es quien lo ha estado extorsionando. Y Ji-Nu se siente culpable por haber apoyado al extorsionador.
A pesar de todo, le dice a Seon que se quedará con él pase lo que pase. Esta decisión de Ji-nu pone de manifiesto el poder del amor incondicional y la lealtad, ya que ella está dispuesta a quedarse con él a pesar de las dolorosas revelaciones. Por otro lado, Ina visita al padre de Seon, que está en un programa de cocina en su casa, y el señor la presenta como su nuera. En este momento Ina menciona que el Seon que conoció antes de casarse con él y el que ahora conoce todo mundo son dos personas completamente diferentes. Esta observación subraya cómo las percepciones pueden cambiar drásticamente y cómo las personas pueden ser moldeadas por secretos y mentiras. Justo en este momento el padre de Seon recibe un paquete con pescados cortados y la madre de Seon persigue al repartidor, lo que añade más tensión a la trama. En el hospital, Seon, decidido a cambiar su vida, le dice a Ji-nu que quiere dejar atrás su identidad como Paek-saon y comenzar una nueva vida con ella. La historia toma un giro aún más oscuro cuando el señor Jeon le revela la verdad oculta. Seon, determinado a revelar toda la verdad, le pregunta sobre las bolsas escondidas que contienen piezas claves del rompecabezas. La acción se intensifica cuando la madre de Seon llega con el repartidor, quien resulta ser el estafador. Seon, siguiendo las instrucciones del señor Jeon, se dirige solo hacia su destino, mientras él recibe información sobre el gemelo menor del chico que busca. El asistente Park es el chico y él tiene secuestrado a Ji-nu y la ha desmayado. Y como reflexión en el capítulo, a veces nos enfrentamos a secretos que nos obligan a replantear todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos y sobre los demás. Cuando las mentiras y las expectativas ajenas nos atrapan, pueden ser difíciles de encontrar nuestra verdadera identidad. Sin embargo, el camino hacia la verdad es lo que realmente nos moldea. Y aunque este proceso no siempre sea fácil, es el único que nos permite avanzar y ser auténtico. Las decisiones que tomamos, aunque dolorosas, tienen el poder de redefinir nuestro futuro y nuestra relación con los demás. Y como frase, la verdad siempre será nuestra guía. Aunque su luz sea difícil de ver, no es lo que somos lo que nos define, sino lo que elegimos ser frente a la adversidad. A veces la mente nos da un respiro, un pequeño instante de paz en medio del caos. Mientras Honeydew está inconsciente, su mente la transporta a un lugar donde todo es diferente. No hay amenazas ni secretos, solo ella y Seon viviendo de una vida normal. Y es curioso porque lo que más anhelamos nunca son grandes riquezas o hazañas legendarias. En el fondo, lo que nos hace felices son las pequeñas cosas, despertar junto a alguien que amamos, discutir por tonterías, caminar de la mano sin miedo, pero ¿qué pasa incluso cuando esos momentos se convierten en un sueño inalcanzable? Para Honeydew, la felicidad es solo un espejismo, un deseo tan frágil como un cristal que se quiebra con la primera sacudida de la realidad, porque la realidad en su mundo es otra cosa, es violencia, traición y dolor. Y esa realidad está a punto de arrasarla de nuevo. Mientras ella sueña con un amor que nunca tuvo la oportunidad de florecer en otro rincón del mundo, el asistente de Park se enfrenta a su propia verdad. Lleno de ira y con un bate en las manos, busca justicia, porque durante años vivió creyendo en una mentira, que Seon fue el responsable de la muerte de su hermano, pero el verdadero asesino está enfrente de él. El atacante lo mira sin miedo, sin remordimiento, lo arrastra al agua y lo golpea sin piedad. Pero hay algo en esa escena que revela una verdad más profunda. La violencia rara vez nace de la nada, siempre tiene raíces, siempre tiene una historia detrás. Y si el odio que creemos justo no es una trampa en la que caemos una y otra vez. Mientras tanto, Seon sigue las pistas y hay un presentimiento que a él no lo deja en paz, como si su propio destino estuviera por alcanzarlo. Encuentra una maleta negra y en ese instante el tiempo se detiene. Él piensa que si es Honeydew. Corre, la abre y encuentra al asistente Park, herido al borde de la muerte. El miedo se vuelve real porque en esta historia los que buscan la verdad siempre terminan heridos. Ji-Yu despierta en un auto en movimiento. A su lado está el atacante, o sea el estafador, conduciendo con la misma frialdad con la que ha manejado toda su vida. Pero ella ya no es la misma víctima de antes y en un acto de desesperación jala el cabello del atacante, el auto se descontrola y choca. Ella logra escapar, pero el atacante no se rinde. Seon y Honeydew apenas logran esquivar el auto cuando este retrocede para atropellarlo. Seon, harto de correr, lo enfrenta.
Y él le dice, si lo que quieres es recuperar tu nombre y tu dinero, llévatelo, yo nunca quise esta vida. Pero el atacante le responde algo que lo deja frío. También me darás a Honeydew porque ahora ella será mi esposa. Y aquí es donde entendemos algo esencial. Para algunas personas el amor no es amor, es posesión. Y no se trata de compartir la vida con alguien, sino de tener el control sobre esa persona. Pero el amor real nunca puede ser una cadena, porque en el momento en que se convierte en una jaula, deja de ser amor. El atacante saca un cuchillo y se prepara para lo peor, pero en un giro inesperado, el asistente Parr, el hombre que una vez fue su amigo y enemigo, se interpone y recibe el cuchillazo. Y con un último aliento confiesa su verdad. Se había acercado a Seon por odio, por venganza, creyendo que él le había arrebatado a su hermano, pero en un deseo de justicia se convirtió en el mismo monstruo que juró destruir. Y eso recordemos que lo dijo Nietzsche. Y tenía razón, quien lucha con monstruos debe tener cuidado con no convertirse en uno, porque la venganza nunca nos devuelve lo que perdimos, sino que nos quita lo que aún tenemos. Los recuerdos vuelven como sombra. El atacante, aún siendo un niño, recuerda la muerte de su abuelo y no siente tristeza, no llora por la pérdida, porque llora porque no fue él quien lo castigó, sino su madre. Al descubrir la verdad llora, pero el destino no le da tiempo de reaccionar. Unos hombres interrumpen y la hieren, y en esta historia no hay redención para todos. Mientras tanto, en la comisaría, las piezas empiezan a encajar. El asistente Parr encuentra un zapato con el nombre de su hermano. Y entonces todo el dolor reprimido estalla, porque hay heridas que nunca sanan del todo, porque hay gritos que nunca recibieron respuesta y porque a veces lo más cruel de la vida no es lo que perdemos, sino lo que no pudimos salvar. Honeydew le dice a su media hermana la verdad, que el verdadero Seon es el estafador. Y su hermana recuerda una noche de su infancia cuando vio a un niño llorando en la oscuridad y ahora lo entiende todo. Su madre, como siempre, aparece con reproches vacíos. Si esto afecta a las elecciones, te hubieras casado con otro. Pero Honeydew ya no es la niña que buscaba su aprobación. Lamento haber querido tu cariño, pero ahora sé que el amor no es obligar a alguien, sino respetarlo. Esto lo dijo porque el amor no es pedir permiso para ser amado, no es rogar por un lugar en la vida de alguien. El amor real no se mendiga. En el aniversario del abuelo, el atacante aparece con una pistola. Quiere a Seon, quiere venganza, pero antes de que pueda hacer algo, una explosión sacude el lugar. Entre el caos, Seon busca a Honeydew, pero no la encuentra. Y entonces suena el teléfono, la voz del atacante fría. Sé que ella es lo que más atesoras en este mundo. El estafador tiene a Honeydew y Seon le suplica que no le haga daño, pero ella, con lágrimas en los ojos, responde: no vengas por mí, esta vez yo te protegeré. Y entonces acelera el auto y se lanza al abismo. Porque el amor verdadero, el amor verdadero no es solo estar juntos, a veces es sacrificarse por el otro. Al día siguiente el mundo se sacude con la noticia. El auto fue encontrado bajo el agua, pero no había rastros de los ocupantes. Y en una conferencia de prensa, Seon confiesa su verdad, revela que su nombre no le pertenece y que no es hijo del candidato presidencial. Pero hay una sola certeza en su vida: tengo una esposa y si alguien la ha visto, ayúdenme a traerla de vuelta. Porque el amor no es aferrarse, es saber cuándo dejar ir. Porque el amor real no es posesión, sino sacrificio. Y como reflexión final a este capítulo número 10, yo te dejo una pregunta al principio. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por amor? Y pues la historia de Seon y Honeydew no es solo una historia de intrigas, venganzas y secretos. Es una historia sobre el amor en su forma más pura y dolorosa, el sacrificio. Porque en la vida muchas veces nos aferramos a las personas con miedo a perderlas, pero creemos que en el amor es posesión, que quien nos ama debe quedarse a nuestro lado sin importar nada. Pero en este episodio nos muestra lo contrario. El verdadero amor no es atar, es liberar. Honeydew entendió que a veces la única forma de proteger a alguien es alejándose, que no siempre podemos estar juntos, pero sí podemos asegurarnos de que las personas que amamos estén bien, incluso si eso significa perderla. Y Seon, por su parte, aprendió que amar no es solo recibir, sino también estar dispuesto a dejarlo todo por la verdad. Pregunto, ¿cuántas veces hemos sentido miedo de soltar a alguien? ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a una relación que nos hace daño solo porque no queremos estar solos?
Y el episodio nos recuerda que el amor más grande es aquel que no busca poseer, sino aquel que está dispuesto a renunciar por el bienestar del otro. Y sobre todo que en la vida hay verdades que duelen, pero que deben ser dichas. Y hay heridas que aparecen no sanar, pero con el tiempo nos hace más fuerte. Y también hay despedidas que rompen el alma, pero que nos permiten entender que el amor no siempre es eterno, es presencia, pero sí en esencia. Porque al final, amar no es solo estar con alguien, es tener el valor de dejar ir cuando es necesario. En una noche oscura, Seon se enfrenta a la devastadora verdad de que su madre, la persona que más confiaba, ha sido la arquitecta del sufrimiento que ha marcado su vida. La traición de quienes deberían ser su protector lo obliga a replantearse su identidad y su lucha por la justicia. Mientras tanto, los secretos se desvelan y las alianzas se rompen, el camino de Seon se convierte en una reflexión sobre la autodeterminación. ¿Quién somos realmente cuando el pasado está marcado por la manipulación y el dolor? Después del accidente de Honeydew, Seon llega al lugar y se da cuenta de que el auto aparentemente ha caído al río. En medio de la confusión, también nota que su madre no está presente. Esta ausencia de su madre, junto con la angustia por el accidente de su esposa, marca un momento clave de la historia, ya que Seon comienza a cuestionar las verdaderas intenciones de quienes lo rodean. Más tarde, Seon encuentra a su madre, quien le confiesa que siempre creyó que su hijo estaba muerto y que ahora quiere que él experimente el mismo sufrimiento que ella. Esta revelación devastadora coloca a Seon en un dilema existencial profundo. Descubre que la persona en quien más confiaba, o sea, su madre, es la arquitecta del sufrimiento que ha marcado su vida. Este descubrimiento lo obliga a reconsiderar su identidad y sus relaciones familiares. La traición de su madre, quien debería ser su protectora, lo enfrenta con una terrible verdad, lo que lo obliga a reflexionar sobre cómo actuar frente a las adversidades impuestas por los que deberían apoyar. En este sentido, Seon refleja la lucha por la autodeterminación, ya que al confrontar a su madre y buscar justicia, simbolizan la liberación del peso de un pasado manipulado por otro. Su lucha por encontrar su verdadero yo es una lucha filosófica sobre la identidad. La identidad no se define por las acciones de los demás, sino por las propias decisiones y el carácter. Seon intenta que investiguen a su madre, pero como es la esposa de un candidato presidencial, no pueden realizar un embargo en su contra. El poder político de su madre añade una capa adicional de impotencia a la situación, mostrando lo difícil que se vuelve luchar contra alguien que tiene tanto control sobre la sociedad. El señor Park organiza una rueda de prensa para contar la historia del verdadero Seon, o sea, el estafador, su hijo perdido, tratando de desmentir las acusaciones de extorsión, amenazas y estafas contra Seon, que eso ya lo vimos en toda la serie. Sin embargo, un reportero revela una grabación donde se ve al estafador amenazando a Seon, junto con una declaración que lo vincula con una desaparición y asesinato de niños de un orfanato. La policía detiene a la esposa del señor Park como sospechosa de asesinato. En este giro la verdad sigue saliendo a la luz, pero con consecuencias inesperadas, reflejando cómo la lucha por la verdad y la justicia nunca es sencilla. Se revela que la madre de Seon mató a su suegro, el abuelo de Seon, y fue grabada por una cámara oculta en un anillo antes de morir. Esta revelación pone aún más en duda las intenciones de su madre, quien ha estado manipulando a todos a su alrededor. También se descubre que Seon es en realidad el hijo de Park Jang-ho, o sea, su supuesto abuelo. En este giro de la trama añade una capa compleja sobre la identidad de Seon y su relación con las personas más cercanas a él. En cuanto al accidente de Honeydew, se descubre que el auto no cayó al río. Fue la madre de Seon quien ordenó su secuestro. Y esto Seon descubre que su madre dejó viva a Honeydew pero planea mantenerla cautiva. Aquí la madre de Seon revela su verdadero carácter, alguien dispuesto a sacrificar la vida de su hijo y de Honeydew para satisfacer su deseo de venganza. La disposición de Seon para enfrentar a su madre demuestra su determinación de romper con su pasado y liberarse de las sombras que ésta le ha impuesto. Honeydew es finalmente encontrada, pero la madre de Seon, antes de ser arrestada, ordena de que si algo le pasaba a ella, salvaran al verdadero Seon y mataran a Honeydew.
Sin embargo, el hombre encargado de eliminarla la libera, encerrando al verdadero Seon en su lugar. Cuando el padre de Seon llega, ordena abrir la puerta para intentar controlar la situación. Hee-yu escapa corriendo y cae por una colina. La acción de Honeyju refleja su valentía y su deseo de sobrevivir a pesar de las circunstancias que la han marcado. El verdadero Seon le dispara a su propio padre. Mientras busca a Honeyju, Seon, el que conocemos, la encuentra, pero ella le advierte que el secuestrador sigue vivo y armado. Cuando aparece el secuestrador, se acerca a Seon y le susurra algo, y el devastado se voltea y mira a Honeyju, sorprendido y llorando. Mientras tanto, el secuestrador solamente lo que hace es reírse y se escucha un disparo en este momento crucial de la trama donde Seon se enfrenta a la dolorosa verdad en la que el verdadero Seon sigue siendo una amenaza constante. El conflicto interno de Seon se intensifica al enfrentarse a la figura que, aunque no es su madre biológica, ha estado manipulando su vida. Más tarde en Navidad vemos a Honeyju sola en su casa y ella está reflexionando sobre lo que sucedió esa noche. Recibe una llamada pero nadie responde y ella cree que es Seon. Esta escena refleja la lucha interna de Honeyju, quien, a pesar del sufrimiento, sigue aferrándose a la esperanza de que la conexión con Seon pueda salvarla. Filosóficamente, Honeyju representa la resiliencia humana, la capacidad de encontrar fortaleza en medio de la vulnerabilidad y seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Su creencia en la llamada perdida simboliza la esperanza persistente de encontrar la redención a través del amor, a pesar de las circunstancias adversas. Como reflexión a este capítulo número 11, puedo decir de que no somos prisioneros de nuestro pasado. Seon descubre que su vida ha estado marcada por la manipulación y el sufrimiento impuesto por su madre. Sin embargo, en lugar de dejarse definir por esas heridas, lucha por encontrar su verdadero yo. Y esto nos recuerda que, aunque el pasado nos moldea, no tiene que dictar quiénes somos. Siempre tenemos el poder de redefinirnos a través de nuestras decisiones y acciones. También sabemos que la traición duele más cuando viene de quienes amamos. Y la historia muestra cómo la mayor traición no siempre viene de extraños, sino de aquellos de quienes confiamos. Y es un recordatorio de que el amor y la confianza son armas de doble filo. Pueden ser una fuente de fortaleza, pero también de profundo dolor. Sin embargo, superar esa traición nos permite crecer y fortalecer nuestro sentido de identidad. La dificultad de Seon para exponer a su madre debido a su influencia política muestra lo complicado que es la lucha contra las estructuras de poderes corruptas. En la vida real, muchas veces la verdad no basta por obtener justicia, pero eso no significa que no valga la pena buscarla. La verdadera victoria radica en mantenerse firme en la integridad sin importar cuán difícil sea el camino. Mientras tanto, Honeyju, tras años de sufrimiento, sigue encontrando la fuerza para seguir adelante. Su historia refleja la capacidad humana de resistir incluso en las circunstancias más desesperadas. La resiliencia no significa ignorar el dolor, sino aprender a vivir con él sin que nos consuma. Y Seon se enfrenta al dilema de quién es realmente cuando descubre que su historia ha sido completamente una mentira. Esto nos lleva a preguntarnos algo. ¿Somos el producto de lo que nos hicieron o de lo que decidimos hacer con ello? La identidad no está escrita en piedra, la definimos con cada acción y cada elección. Y para finalizar, esta historia nos recuerda que la vida está llena de secretos, traiciones y desafíos inesperados. Pero la verdadera batalla no es contra los demás, sino contra nosotros mismos, contra el miedo, el dolor y la duda. Y en esa lucha, la única salida es la autodeterminación, el coraje para decidir quiénes queremos ser. Y como frase final, nuestro poder no está en lo que nos hacen, sino en cómo elegimos enfrentarlo. Todos sabemos que las noches suelen ser más frías cuando hay un vacío en el alma. Inu, atrapada en la pesadilla de su propio dolor, ve cómo el atacante le dispara a Seon. En su mente todo se mueve en cámara lenta. Seon cae al suelo, la vida se escapa de sus ojos. Su cuerpo reacciona antes que su mente y ella, llena de angustias, corre hacia él. Pero cuando lo toca, despierta. La sensación es tan real que por un momento cree que sigue en la pesadilla, pero no, el disparo no ocurrió en la realidad, pero su miedo sí es real. La vida en ese sentido es extraña.
A veces lo que tememos no es lo que sucede, sino lo que podría pasar. La mente nos tortura con posibilidades, con escenarios que nunca existieron, pero que se sienten más reales que cualquier recuerdo. Suena el teléfono, le informan que Seon heredó toda la riqueza que le dejó su padre a la sociedad. Hino primero se queda en silencio, tratando de entender qué es lo que significa un acto de redención o una despedida. Ella responde de que va a ir, pero la detienen y le dicen que no tiene sentido, que Seon no está aquí. Él desapareció sin dejar rastro. Sabemos que las despedidas más dolorosas son aquellas que nunca llegan. No hubo un adiós, no hubo una última conversación, solo el vacío de saber que alguien que alguna vez fue el centro de tu mundo, ahora es un fantasma en tu propia historia. Mientras tanto, la oficina de Seon es desalojada. Es como si nunca hubiera existido. Sus ex empleados lo observan todo en silencio sin creérselo. El hombre que controlaba cada palabra de la política coreana ahora es solo un recuerdo. En las noticias, Yuri informa que Hinu regresó a casa 4 días después de su secuestro. También confirma que Kyojin, la madre de Seon, y Min Do-gi, o sea, el asistente de ella, fueron arrestados. Y también dice que el secuestrador que casi le arrebató la vida murió en el lugar. En otra parte, una madre llora, no por lo que su hijo hizo, sino por lo que pudo haber cambiado. Siempre se habla del peso de las decisiones, de cómo nuestras elecciones pueden moldear nuestro destino, pero ¿qué hay del peso de lo que no hicimos, de las palabras que no dijimos, de los caminos que nunca tomamos? La madre del atacante ve en la pantalla del televisor a su hijo, pero lo que realmente observa es el reflejo de sus propias decisiones. Eun-jong, el padre de Seon, sobrevive y en una última estrategia política pide perdón al público, pero las disculpas no pueden deshacer los años de corrupción y él pierde la presidencia y su nombre queda manchado para siempre. Kyojin, la madre de Seon, es condenada a cadena perpetua, pero ella misma pide la pena de muerte y pues tal vez porque sabe que hay destinos peores que la muerte, vivir con el peso de lo que has hecho. Min Do-gi, el asistente de la madre de Seon, en cambio solo recibe 5 años porque confesó y se arrepintió. Y además, Hinu, en un acto de compasión, decidió no denunciarlo. Pero ¿qué pasó con Seon? O sea, no fue juzgado, no fue castigado, tenía el nombre de una persona que no era él. Él mismo decidió desaparecer. Y en el silencio de su ausencia, Hinu sigue esperando. Sentada frente al árbol de Navidad, Hinu observa las luces parpadear. Es irónico como algo tan simple como un árbol decorado puede traer recuerdos de tiempos en los que la vida parecía más sencilla. Pero ahora todo es diferente. El árbol brilla, pero su mundo sigue en sombra. Decide buscar respuesta y visita al asistente Park, en la cárcel obviamente, esperando encontrar alguna pista sobre el paradero de Seon. Pero lo que escucha es aún más inquietante. Él le dice que siempre pensó en terminar con su vida cuando no tuviera razones para seguir adelante. Y hace una pausa y con una media sonrisa dice que cuando amas a las personas correctas, el final siempre cambia. Entonces uno se pregunta, ¿Seon realmente desapareció para siempre o todavía queda algo por lo que luchar? Esa noche Hinu lleva a su padre a cenar. Intenta actuar con normalidad, pero en su mente sigue resonando la misma pregunta. Hasta que la dueña del restaurante le dice a su padre que vino de nuevo y su mundo se tambalea y ella se pregunta de nuevo. Y el padre le dice, sí, Seon me trajo aquí en mi cumpleaños. Y el aire abandona sus pulmones, o sea, Seon nunca desapareció del todo. Horas más tarde, sentada en su sofá, intenta llamarlo y no hay respuesta. Ella suspira resignada, pero justo cuando está a punto de rendirse, una llamada entra. Un número desconocido, un código internacional. Su corazón late con fuerza y ella toma la llamada. Ella responde, Seon. Hay un silencio y la llamada se corta. Hinu revisa el código del país y dice Argan. A veces una señal no es suficiente para saber qué hacer, pero en ocasiones es todo lo que necesitamos. Hinu no duda, toma un avión y se dirige a ese país. Cuando llega, busca respuesta. Pregunta si Seon hizo una donación, el encargado le dice que no fue en persona y ella le hace una pregunta al señor. ¿Hay un lugar donde pueda ver los atardeceres? Y él dice que sí, pero el territorio es de rebelde y no se puede ir allí. Pero Hinu no se detiene, ella se dirige al lugar pero es capturada. Los rebeldes la suben a un camión y por primera vez siente que fue una locura venir.
Y entonces el camión es atacado. Un hombre sube, libera a las personas y la toma en brazos. Siente sus manos, su respiración y ella piensa, es él. Seon la lleva en su auto y cuando ya están a salvo le quita la venda y le dice que qué demonios hacía ahí. Ella lo mira con lágrimas en los ojos y le dice que no puedo vivir sin ti. Seon suspira y le dice que ya lo sabía. Luego vemos al secuestrador cuando se le acercó esa noche a Seon y le dijo en el oído que la persona que trató de eliminar a Ji-nu cuando era una niña fue su padre, o sea, Eun-jong. Y por esa razón Seon se alejó para protegerla porque él sentía que era el causante de que casi muriera. Aunque no era él se sintió culpable y se estaba castigando. Luego en una posada o en una cabaña, Ji-nu le preguntó por qué la había llamado y por qué había hecho esa donación. Y él le dice que no soportaba la idea de no escucharla. Le confesó que donó el dinero como pago por romper los votos matrimoniales y le dice que va a terminar su matrimonio. Ella lo miró con angustia y le preguntó que el por qué. Aunque él se sonrió, él le dice porque quiero casarme contigo de verdad. Tiempo después, ella en Corea, sus amigos los visitan, Sang-no y Yuri anuncian que se casarán. Y Seon les tiene una noticia, voy a cambiarme el nombre, dice, porque su nuevo nombre significa único amor. Y esa noche Seon le confesó que le gustaba la vibra de la tarde con todos ellos reunidos. Y le dice, si te gustó el ruido, tendremos que hacer más ruido en esta casa. Ella se sonrió y le dice que si le estaba pidiendo que tengan un bebé. Y él solamente la besó. Días después, Yuri presentó una noticia, un grupo de coreanos había sido secuestrado, el negociador enviado para su liberación era Seon. Y Ji-nu, preocupada en su casa, lo llamó y tuvieron una conversación larga. Y a lo último él respondió con una sonrisa, voy en camino. Porque hay amores que, sin importar el tiempo o la distancia, siempre encuentran el camino de regreso. Porque el amor nunca se pierde, solo espera el momento perfecto para volver. Y como reflexión a este capítulo número 12 y este capítulo final de cuando el teléfono suena, la historia de Ji-nu y de Seon en este capítulo nos deja una lección poderosa sobre el amor, el perdón y la búsqueda de identidad. Ambos pasaron años atrapados en sus propios miedos y culpas, huyendo de lo que realmente sentían hasta que se dieron cuenta de algo fundamental. El amor no es cuestión de tiempo, es de decisión. Ji-nu nos enseña que el amor verdadero no es pasivo. No es esperar sentada que las cosas cambien por sí solas, es luchar, tomar acción, arriesgarse incluso cuando todo parece perdido. Su viaje a Argan no fue solo una búsqueda desesperada por Seon, sino un acto como de valentía que nos recuerda que a veces debemos dejar atrás la comodidad de lo conocido para encontrar aquello que realmente nos hace feliz. En cambio, Seon representa el dilema entre el deber y el deseo. Durante toda su vida creyó que para proteger a los demás debía alejarse, sacrificarse y renunciar a su propia felicidad. Pero la verdad es que amar no significa desaparecer, sino aprender a estar en el presente a pesar de las cicatrices del pasado. Él tuvo que perderlo todo para darse cuenta de que la verdadera fortaleza no está en el sacrificio, sino en permitirse ser amado sin miedo. Y ambos nos muestran que la vida está llena de segundas oportunidades, pero solo aquellos que tienen el coraje de tomarlas pueden realmente cambiar su destino. Jean-Paul Sartre decía que estamos condenados a ser libres. En otras palabras, somos responsables de nuestras decisiones y de las consecuencias que vienen con ellas. Ji-nu y Seon vivieron atrapados en la idea de que su historia estaba escrita por otro, o sea, el poder, la familia y el pasado. Pero al final entendieron que su destino no dependía de lo que había sucedido antes, sino de lo que decidieran hacer lo que aún les quedaba por vivir. En la vida real muchas veces nos aferramos a la culpa, algo así como que y si hubiera hecho esto algo diferente, al miedo de movernos de donde estamos porque creemos que no merecemos una nueva oportunidad, pero la única manera de realmente vivir es aceptar que somos libres de elegir, de cambiar y de amar sin restricción, porque el verdadero amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, se trata de encontrarnos a alguien con quien podamos ser libres sin miedo a perdernos en el proceso. Y como frase final de este capítulo número 12, pues ya te la dije. Al final, el amor no es cuestión de tiempo ni de destino, es cuestión de valentía, de elegir a la persona correcta una y otra vez, y sin importar cuántas veces el mundo intente separarlo. Pero bueno, si te gustó este capítulo número 12 o la serie en general, voy a preparar un resumen completo de todos los 12 capítulos
con poquito de spoiler y algo reflexivo que nos puede dejar toda esta serie y algo de los personajes. Así que gracias por llegar al final y pues nos vemos en un próximo video.